Molt bon dia a tothom. Desitjo que tingueu bona salut, tant vosaltres com tota la vostra família. Bé, en aquestes circumstàncies d'alarma sanitària s'està produint una gran crisi econòmica a tot el món i que realment està afectant als nostres clients i a les nostres empreses. En aquest sentit, yo quiero deciros que es muy importante para salvar negocios y empresas detectar la insolvencia a tiempo. Los que, además de nuestra actividad, en mi caso de auditor de cuentas, hemos tenido la oportunidad de llevar concursos de acreedores, algunos importantes, sabemos que el detectar la insolvencia a tiempo es una forma de poder salvar algunas actividades, algunos negocios o empresas. En ese sentido, os recuerdo que desde la ciudad de Barcelona se ha hecho una encuesta en la cual se determina que aproximadamente el 30% de los negocios o comercios de la ciudad de Barcelona van a cerrar como consecuencia de la crisis económica producida por la pandemia del coronavirus. También a nivel de España, el Consejo General del Poder Judicial ha determinado que se pueden presentar en el conjunto del Estado unos 50.000 concursos de acreedores como consecuencia de esta situación de gran crisis mundial y, por tanto, española y catalana. En ese sentido, es muy oportuno la charla de hoy, las ponencias de hoy, respecto a cómo detectar objetivamente a través de los indicadores financieros la insolvencia de las empresas. Y para ello tenemos dos personas de gran relevancia, conocidos como grandes economistas, que son, en primer lugar, Bernard Alfonso, que es economista, abogado y administrador concursal en DWF RCD. Y luego también tenemos a Rodrigo Cabedo, que es economista, abogado, auditor de cuentas, administrador concursal y socio de Cabedos Economistas y Abogados. En primer lugar, Bernard Alfonso y en segundo lugar, Rodrigo Cabedo harán una introducción con transparencias para que veáis el desarrollo de sus dos ponencias y posteriormente Martí García, que todos lo conocéis como responsable de la aula de formación del Colegio de Economistas de Cataluña, moderará las preguntas que podéis ir formulando a través o durante esa sesión. Entonces se intentará agruparlas y dar una respuesta pues, a las preguntas que más se han formulado, aquellas que son más interesantes. El acto está previsto que acabe a las 13:30 y, como decía Martí, pues realmente ha sido un gran éxito porque hay más de 300 personas, de 300 espectadores, de 300 asistentes al mismo. Por lo tanto, ya sin más dilación, desearos de nuevo mucha salud, mucho trabajo y que se encuentre pronto la vacuna y que podamos salir de esa situación y que las economías, el motor de la economía, que es el motor del empleo, pues se recupere y realmente esta crisis no sea tan angustiosa como predicen los indicadores de organismos internacionales. Sin más, paso la palabra a Bernard Alfonso. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Soy Bernard Alfonso. Como ha indicado Emilio, trabajo en DWF RCD en el departamento concursal y de reestructuraciones y queríamos compartir un trabajo que hemos realizado conjuntamente con Rodrigo Cabedo, una serie de reflexiones sobre la utilización de los ratios en la detección de la insolvencia. Esta detección puede realizarse tanto desde un punto de vista interno o externo, es decir, es tan importante saber que una empresa puede estar en una situación de insolvencia como aquellas personas que dan crédito a una empresa determinar en todo caso si la misma puede estar en una situación de insolvencia. En primer lugar, y yo creo que esto se extiende mucho más allá de la explicación de los ratios financieros, desde el punto de vista como economistas deberíamos utilizar la ley de la doble H, que llamo yo siempre, es decir, ser honestos, es decir, conocer, entre comillas, las limitaciones y ser humildes. Es decir, esto no deja de ser un instrumento que nos puede ayudar a determinar la existencia de una serie de indicios, pero no supone en todo caso que con una aplicación automática de un Excel podamos detectar una situación, cuál es la solución y el modo de actuar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entendemos que hay una serie de realidad muy compleja dentro de la sociedad
dentro de los análisis de datos y, parafraseando a Galbraith, determinaba la clasificación entre economistas de dos tipos: aquellos que no sabían y aquellos que no sabían que no sabían. Pues siguiendo este ánimo de humildad y de honestidad que debe recorrer nuestro trabajo, hemos de empezar que cualquier tipo de análisis de ratios se basa fundamentalmente en la contabilidad o estados financieros o información análoga, pero que este análisis basado únicamente en estos datos resulta insuficiente, para lo cual resulta necesario tanto hacer un acopio de información de carácter endógeno de la propia empresa o del propio objeto a analizar como exógeno, y asimismo tener en cuenta la existencia de una serie de limitaciones propias de la contabilidad. Las limitaciones o la calidad de la información de la contabilidad pueden derivarse de dos elementos. En primer lugar, de la corrección o incorrección de la misma, y en segundo lugar, de las limitaciones propias. Es decir, ya desarrollaremos posteriormente, pero por ejemplo, el principio de adquisición que rige en la adquisición de activos pues puede carecer de contenido económico, de valoración económica en algunos aspectos. Yendo a un análisis sistematizado, ¿qué elementos, además de los estados financieros o especialmente relacionados con los estados financieros, deberíamos analizar, tener en cuenta antes de analizar un análisis de ratio? Pues básicamente los hemos concentrado aquí, es una relación enumerativa pero no exhaustiva, dentro de los cuales destacaríamos pues, la evolución de la cifra de ventas, la cooperación con la tendencia de la empresa o el sector. Debemos desconfiar, salvo que busquemos alguna explicación, cuando existen subidas de cifra de ventas o cifra de actividad cuando el sector se mueve en dirección contraria. Pueden existir explicaciones a esta situación, por ejemplo, empresas que lancen nuevos productos, que con el lanzamiento del nuevo producto se produzca un incremento en la cuota de mercado. Es decir, debemos ir siempre a un análisis tematizado. No porque un ratio determine o nos llame la atención quiere decir que la empresa esté bien, mal o en una situación de insolvencia. También es importante la partida de existencias. En algunos sectores debemos tener en cuenta o analizar si existe una interrelación real con la cifra de ventas o que justifique la acumulación de existencias que no dejan de ser una inmovilización financiera de carácter relevante sobre un rendimiento exógeno. Analizar el capital humano, tanto en la faceta sobre si está dimensionada o no dimensionada, cuántos trabajadores tenemos, qué calificación tienen, pero muy especialmente la existencia de un equipo directivo. Cada vez es más relevante no solamente la información de carácter numérico, sino saber la experiencia del equipo directivo, si ha sido capaz de enfrentar otras crisis, si ha sido capaz de reflotar una empresa. La inclusión de determinadas personas dentro de proyectos les dan mucha credibilidad, fundamentalmente en el mundo de las startups. Con un procedimiento más sistemático, pues la liquidez inmediata y la capacidad para generar recursos de forma sostenida. Es decir, en un análisis de ratios, la predicción futura es muy difícil de realizar, pero sí, con un análisis histórico podemos determinar o intentar adivinar muchas tendencias o mucha información que nos puede facilitar la propia empresa. El nivel de endeudamiento es un elemento a tener en cuenta, tanto por el servicio de la deuda que debe ser satisfecho, que puede ser una causa en muchas ocasiones de la propia insolvencia, un sobreendeudamiento que no sea sostenible o que no vaya acompañado con un calendario de ingresos o un business plan adecuado al mismo también puede, ya sea a corto o medio plazo, suponer la existencia de la situación de insolvencia. Y también análisis cualitativos. No es tan relevante, aunque también lo es, las ventas, sino también otros elementos como el margen o la calidad de estas ventas. Es decir, cuando tenemos ventas recurrentes, cuando las mismas gozan de un margen elevado, cuando el margen de la concentración de las mismas está distribuido, pues evidentemente da más fiabilidad al mantenimiento de la actividad. El reparto de dividendos en las empresas auditadas, incluso las cotizadas, es una evidencia o una confrontación adicional del nivel de existencia de liquidez de la empresa, pero también de la posible existencia de beneficios. Es una prueba de contrastes. Difícilmente voy a repartir beneficios si al menos históricamente no he tenido beneficios para poder hacer un remanso de liquidez. Aunque en algunas ecuaciones, pues bueno, este remanso de liquidez se pudo haber generado también por préstamos. Pero para mí no deja de ser una evidencia el reparto de dividendos en empresas con cierto nivel de auditoría, incluso cotizadas, de que se están produciendo beneficios. También
La determinación de niveles de incumplimiento, es decir, es relativamente fácil actualmente, acudiendo a bases de datos, saber si una persona tiene una incidencia judicial, si tiene una incidencia, si sale en ASNEF, si sale tiene incidencias con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Esto muchas veces nos da una información mucho más rápida y sistematizada con la información que podemos tener. Y fundamentalmente también existencias de obligaciones legales. Por ejemplo, es fácilmente determinable en una sociedad, o al menos estimable, si se encuentra en causa de disolución o situaciones análogas. Esto, básicamente, como os he comentado anteriormente, no es un elemento exhaustivo, aunque sí que creemos que son las partes principales que deberían analizarse desde un punto de vista endógeno, y tal vez, y cada vez tienen más relevancia los efectos exógenos, es decir, aquellos que son exteriores a la empresa. No quiero ser pesado con el tema del COVID-19, pero está de vigente actualidad. Esta situación está produciendo una serie incluso de aspectos sociológicos e incluso psicológicos. Está cambiando nuestra manera de interactuar, se está implementando el teletrabajo de una manera más ágil, se está procediendo a un procedimiento de digitalización, el sector retailer debe proceder a la reestructuración o reinvertirse, porque evidentemente con esta situación difícilmente va a generar ingresos para poder mantener el conjunto del sector. Cada vez más hay políticas medioambientales e intervención del sector público en la actividad de la empresa, que supone en todo caso, en muchos casos, un incentivo a través de subvenciones, pero en otros muchos casos la existencia de un alto nivel de burocracia que no deja de ser un coste. Todos estos elementos deben ser tenidos en cuenta, porque en algunos sectores la intervención del sector público es muy relevante y puede ser determinante sobre la existencia o no de una existencia de insolvencia. Recordemos lo que pasó con las energías renovables. Adicionalmente, y respecto a la fuente de información que se utiliza fundamentalmente, que es la contabilidad, los estados financieros, se acostumbra a utilizar como fuentes de RAT, como en la siguiente diapositiva, podemos ver que esta circunstancia, estos ratios, que la existencia de este nivel de ratios, en todo caso, de este sistema de información, lo que supone en todo caso es tener en cuenta las limitaciones, tanto por incorrección de la contabilidad como por la limitación de la técnica contable. Así pues, no tiene o carece de sentido realizar un análisis cuando existen evidencias de que la información sobre la que nos vamos a basar es errónea. Cualquier análisis de información basada en información errónea, por muy bueno que sea el procedimiento, va a dar lugar a conclusiones erróneas. No podemos someter en muchas ocasiones, desde el punto de vista externo, a una auditoría a la sociedad, pero si somos nosotros los propios interesados, sí que conviene tener en cuenta un análisis exhaustivo de aquellos temas conflictivos dentro de nuestra contabilidad. Partidas típicas: existencias, falta de provisión. Esto puede ser incluso determinable o se puede sospechar que existen las mismas cuando no existe una correlación real de las existencias con la cifra de ventas. No tiene que ser la explicación automática, pero sí que puede ser un indicio. Defectos de la valoración de productos en curso, porque la determinación de productos en curso en algunas actuaciones debemos acudir a criterios de algunos elementos subjetivos. La información para obtenerla a veces no es tan fácilmente obtenible. La obtención o la imputación cuando existen pluralidad de productos, a veces tenemos que acudir a requisitos, a elementos que pueden tener un cierto grado de subjetividad. Cuentas a cobrar que no puedan ser realizables y que lleven una cierta antigüedad y no han sido objeto de provisión. Y reclasificación, sobre todo, de deudas a corto plazo y a largo plazo. Es decir, es sustancial y la insolvencia, a pesar de que el análisis en ratios sobre magnitudes a largo plazo es determinante y relevante, los elementos más determinantes para detectar la insolvencia se muestran en el activo circulante y en el pasivo circulante. Es decir, no estamos hablando de una rentabilidad a medio plazo, pero evidentemente una rentabilidad negativa puede perfectamente, y es lo más habitual, desencadenar en una empresa una insolvencia, pero una empresa que puede pagar regularmente sus fondos puede tener una rentabilidad negativa, ¿vale? Al menos temporalmente.
la ausencia de pasivos o la existencia de pasivos contingentes que no estén debidamente estimados. Todos somos conscientes de muchas veces, y os hablo a veces como abogado, de la situación de que creemos que vamos a ganar todos los juicios. Pues hay que analizar la situación de la posibilidad de que eso no suceda en nuestro análisis de contable, que va a repercutir también en nuestro análisis de ratios. En cuanto a los errores o limitaciones de la calidad, nos ha parecido coherente o razonable introducir algunas reflexiones o algunas explicaciones recogidas dentro de la NIA 315, que viene a sustituir desde el 2014 la norma técnica de materialidad. Es decir, un mero error contable por sí mismo no supone que la información que estemos utilizando sea errónea, pero cuando la misma tiene cierta enjundia o cierto volumen, evidentemente nuestras conclusiones serán afectadas. Esta NIA clasifica básicamente las incorrecciones en 3 niveles, en cuanto a la determinación de tipos de transacciones y hechos, en cuanto a la determinación o composición de los saldos contables al final del periodo y sobre la representación de información a revelar. Sobre el primero de los aspectos, es decir, sobre el tipo de transacciones y hechos, establece una serie de principios o de cuestiones a tener en cuenta, como son la ocurrencia, es decir, que el hecho realmente se haya realizado, la integridad, que básicamente lo resumiría como que dentro de la contabilidad se recogiesen todos los hechos con trascendencia patrimonial y económica, la exactitud, que es decir, que estén correctamente valorados en función y registradamente adecuados. El corte de operaciones es una cuestión especialmente importante en aquellos sectores en los que el nivel de existencia sea muy relevantes. Fundamentalmente, pensemos en constructoras o empresa o un astillero que impute incorrectamente este corte de operaciones, trayéndolo a colación también con la partida de existencias de productos en curso, que siempre resulta dificultoso obtener el nivel de imputación porque deben de establecer una serie de criterios que no existe una normativa, sino que determinará en todo caso el conocimiento de la empresa y que no pueden ser comparables o muchas veces no son comparables con la existencia de otras empresas del sector, y asimismo también la clasificación, es decir, si la clasificación de las partidas se ha realizado adecuadamente. En cuanto a las siguientes puntas de irregularidades, atendiendo también a los saldos que existen al final del ejercicio, hemos de tener en cuenta pues, que la prueba de existencia, es decir, que los activos o pasivos y el neto patrimonial realmente corresponden a una situación real. En cuanto a los derechos y las obligaciones, la entidad debería poseer o controlar los derechos y activos en los que reflejen su contabilidad. La integridad, también compartido en el punto anterior, es necesario que se completen o se integren todos los hechos de naturaleza económica dentro de las cuentas anuales en cuanto a tener trascendencias en las mismas, asimismo como la valoración y la imputación de los mismos. Pero adicionalmente, en el supuesto de que la contabilidad estuviese bien realizada, también debemos tener en cuenta que la NIA 315 también hace referencia a las afirmaciones o representaciones de la información de revelar en términos análogos o similares a los explicados anteriormente, es decir, la ocurrencia de los hechos, la integridad, la clasificación y la exactitud y valoración. Quiero llamar la atención que aunque la contabilidad esté realizada correctamente, haya sido objeto de auditoría, la propia técnica contable presenta una serie de limitaciones. Es decir, aunque el ICAC hace mención de que la contabilidad debe hacerse basado en principios de carácter económico y no en principios jurídicos, pues carece, bajo mi punto de sentido, de un análisis económico, pues olvidar la existencia de plusvalías tácitas en inmuebles, cuando los mismos existen, por ejemplo, y existe una diferencia muy relevante entre el precio de adquisición y el precio real de mercado. Existen ciertas limitaciones cuando la normativa contable nos faculta capitalizar gastos de investigación y desarrollo y estamos sometidos a un elevado nivel de incertidumbre sobre la existencia futura. Existe asimismo un análisis que debería perfilarse más desde un punto de vista económico con la existencia de fondos de comercio, puesto que los mismos, la normativa contable solo nos permite reconocerlos en aquellas situaciones en las que ha habido una contraprestación onerosa. Entonces son elementos que evidentemente van a limitar nuestro análisis. Una segunda cuestión que va a limitar nuestro análisis si partimos de los datos contables, es decir, desde el punto de vista de una persona externa, es que habitualmente tendremos acceso a información contable con cierta demora, porque podemos acudir a los registros mercantiles y también básicamente al registro mercantil y a empresas de informes comerciales.
También no olvidemos que vamos a tener, si acudimos únicamente, es decir, básicamente está pensada esta reflexión para las personas que acceden a la información desde un punto de vista externo, vamos a tener la foto de dos momentos determinados, es decir, la cuenta de resultados y el balance al final del ejercicio y, a lo sumo, la cuenta de resultados y el balance del ejercicio anterior. Con lo cual, muchas veces, y como procedimiento de simplificación, estimaremos que las ventas se producirán por un procedimiento lineal, que no necesariamente tiene que producirse en todos los sectores ni en todas las empresas. Con lo cual, lo dicho anteriormente, honestidad y humildad, porque los procedimientos de inferencia o tratamiento de esta información pueden estar sujetos a muchas limitaciones y contingencias y que las mismas deben ser objeto deben completarse con información adicional. Si pasamos al siguiente análisis, hemos de tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, la insolvencia, que la podemos definir como aquella incapacidad que tiene la empresa de pagar regularmente a sus acreedores, es una magnitud que juega más en el corto plazo que en el largo plazo. Todo ello sin desmerecer que la existencia de deudas a largo plazo, rentabilidades negativas o rentabilidades muy exiguas, puede suponer, en todo caso, un indicio de que si las circunstancias no cambian, la empresa acabará en una situación de insolvencia. Pues bien, en este análisis es relevante traer a colación dos grandes tipos de procedimientos. Un análisis que sería un análisis estático, que parte fundamentalmente de analizar los ratios vinculados con el fondo de maniobra, el activo circulante y el pasivo circulante, y otra serie de ratios de carácter dinámico, que lo que nos tratan es de dar información sobre los periodos medios de cobro, los periodos medios de producción y los periodos medios de cobro. Vale. Aquí el principal ratio que podemos analizar en la diapositiva siguiente es el ratio de liquidez general, es decir, cuando el activo circulante es superior al pasivo circulante. Cuando este ratio es superior a 1, tenemos un fondo de maniobra positivo. ¿Qué quiere decir esto? El activo circulante, salvo algunas excepciones, debería convertirse en líquido en un plazo de un ejercicio. Con el mismo horizonte temporal, el pasivo circulante debería ser exigible en el mismo plazo. Con lo cual, a grosso modo, si yo tuviese un vencimiento único al final del ejercicio anterior y mi activo circulante fuese superior a mi pasivo circulante, no estaría en situación de insolvencia, porque el activo circulante se convertiría en líquido a 31 de diciembre y me sobraría para pagar mi pasivo circulante. No obstante, este ratio puede presentar ciertas dificultades o ocultar ciertos errores. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, que es un caso extremo, si nuestro activo circulante se hiciese líquido a 31 de diciembre del próximo año, por ejemplo, con el doble de la cifra de nuestro pasivo circulante, pero nuestro pasivo circulante tuviese un vencimiento anterior, podríamos llegar a estar en una situación de insolvencia. Con lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado sobre el análisis de la información contable. Es un buen indicio, es decir, las empresas que tienen un ratio de liquidez alto evidencian que tienen un cierto margen de solvencia para poder pagar regularmente a sus acreedores, pero en sectores en los que la rotación, por ejemplo, del activo circulante es más rápida que la del pasivo circulante, pues puede darnos errores en la interpretación de la información y viceversa. Casos típicos, pues empresas de gran consumo que sus cobros con los clientes se acostumbran a realizar al contado y su pasivo circulante son financiados por el proveedor. En este tipo de empresas puede darse que tengamos un ratio con incluso un fondo de maniobra negativo, pero que la empresa no esté en situación de insolvencia. ¿Vale? El análisis de este ratio, que para mí es el fundamental, se viene complementando posteriormente quitando del numerador, es decir, del activo corriente, aquellos activos que tienen menor nivel de liquidez. Es decir, tenemos, por así decirlo, tenemos, por ejemplo, la prueba ácida, que lo que hace es recoger dentro del activo corriente, deduce dentro del activo corriente la partida menos líquida, que evidentemente son los inventarios, porque son aquellos activos que queda más tiempo para que se conviertan en líquidos. Los inventarios deberíamos venderlos y posteriormente cobrarlos. Lo razonable es que la prueba ácida determine un nivel igual o inferior
al ratio anterior, puesto que estamos trayendo del activo circulante una partida y del pasivo circulante ninguna. La diferencia entre ambas partidas sí que nos puede dar una idea bastante relevante sobre si la empresa tiene un elevado nivel de existencias, y con otros análisis complementarios podemos determinar si las mismas generarán o no generarán liquidez a corto plazo. Evidentemente, cuanto más altos sean estos ratios, a priori, con todas las limitaciones que nos permite la técnica, debemos entender que estamos en un mayor nivel de solvencia a corto plazo, de posibilidad de pagar a nuestros acreedores, que si no el importe es bajo. El elemento que realmente nos da prueba de una evidencia o una visión directa del nivel de insolvencia se corresponde en todo caso con el nivel de caja y bancos, fundamentalmente, que corresponde a la tesorería. Es decir, si nosotros tuviésemos tesorería, el nivel de que nuestro activo circulante no se convirtiese en líquido desaparecería. Con lo cual, parece una evidencia bastante relevante que tener un ratio una prueba defensiva relativamente alta nos da una evidencia de hasta qué punto podemos pagar a nuestro pasivo circulante. Tengamos en cuenta que no es determinante que, a pesar de que tengamos pasivos caja y bancos por un importe inferior, cercano al 1, es decir, que podamos pagar todo el pasivo circulante dentro de un año, esta caja y este banco también es dinámico y se pueden inmovilizar, con lo cual, como nuestro análisis siempre va a ser realizado desde un punto de vista puntual y temporal, también tenemos que tener en cuenta estas circunstancias. Adicionalmente, se utiliza, o creemos que es recomendable también tener en cuenta la existencia del índice de tesorería, que no viene sino que añadir dentro del numerador no solamente las cajas y los bancos, sino también las disponibilidades a corto plazo. Asimismo, esto supone en todo caso una mayor determinación de la posibilidad de hacer líquidos algunas de las partidas. Es un nivel, entre comillas, de mayor complejidad o más dificultad respecto a la posibilidad de hacer líquidos a corto plazo, pero que en todo caso también supone un buen indicador. En la siguiente diapositiva hacemos mención al capital de trabajo, fondo de maniobra, que viene a resultar lo que hemos comentado en el primer ratio, es decir, que el activo corriente restarlo del pasivo corriente. Una situación positiva de este ratio debería indicarnos la posibilidad, eso creo que es un buen indicador, pero que tiene sus limitaciones respecto a algún tipo de empresas. Como he dicho anteriormente, analizando el ratio de solvencia, lo que nos indica es el exceso de activos que creemos que van a ser líquidos en un plazo de un ejercicio en comparación con la deuda que tenemos que pagar en el mismo periodo. Con lo cual, un fondo de maniobra positivo es deseable, hay que adaptarlo a cada uno de los sectores, pero es un indicio de que si la empresa puede o no tener tensiones de tesorería a corto plazo. Otro de los indicios o de las cuestiones que debemos tener en cuenta en el análisis dinámico son los periodos medios tanto de cobro como de pago como de producción. Esta información es de bastante utilidad porque puede ser utilizada si se realiza correctamente y tenemos objeto de analizar la información tanto para determinar la corrección o coherencia de la documentación contable como la determinación de una serie de tendencias económicas. Es decir, un incremento en los días de cobro por parte de los clientes puede llevar aparejada pues, la existencia tanto de ventas que estén infladas como de importes que no sean reales. Por otra parte, si el ratio está realizado sobre datos que son correctos, la ampliación de los periodos de cobro puede estar enmascarando una dificultad para cobrar de los clientes. Y lo que puede determinar es que esa cartera de clientes puede estar, entre comillas, no se haya provisionado. Es decir, cuando constantemente vamos incrementando la cifra de los periodos de cobro de los clientes, quiere decir que no los hacemos líquidos. Eso puede deberse a dos motivos. El mercado nos lo exige, con lo cual podríamos analizar si en el sector pasan esas circunstancias similares. Puede deberse a que a final del año somos, entre comillas, acíclicos y finalmente al final del año tenemos un error en nuestra estimación de la contabilidad porque
la distribución de las ventas y los cobros no es lineales, eso puede producirse, pero también puede producirse que es que el cliente no puede pagarnos y lo que estamos es financiándole, le estamos dando más plazo y no estamos reconociendo esa insolvencia, por ejemplo. Otra de las cuestiones, y de modo análogo a que como ocurre con los clientes, ocurriría con los proveedores, es decir, aquella empresa que es capaz de financiarse con sus proveedores, es decir, partir de las cuentas, en este caso, en la siguiente diapositiva, establecería las cuentas, la siguiente, a pagar respecto al nivel de proveedores, nos daría también cuál es la posibilidad que tenemos de poder cobrar. Y en el mismo sentido, la rotación de inventarios, es decir, el inventario medio dividido entre los costes de ventas multiplicado por 360-365 días, nos puede dar una relación sobre si la empresa es capaz de vender, no tanto de cobrar. Y esto también acostumbra a ser un indicio bastante razonable de que la empresa puede tener dificultades para hacer líquido su activo circulante, y esto puede ser un indicio claro de la situación de insolvencia. Así pues, estos ratios comentados de dinámicos, para mí, bajo mi punto de vista y mi experiencia, la tendencia y la evolución de los mismos son especialmente determinantes para ver si tenemos una rotación de inventarios baja, un incremento de la cifra de cobro de clientes, de aplazamiento de la cifra de clientes, pueden ser un indicio de que la sociedad tiene dificultades para vender, en el primer caso, y para cobrar. Y esas son causas muy relevantes de la situación de insolvencia. Adicionalmente, este ratio en la proyección siguiente, como hemos mencionado anteriormente, puede analizarse respecto a los proveedores, y asimismo nos puede hacer una idea que si la empresa está alargando los plazos de pago a proveedores, puede deberse a dos circunstancias. Uno, que tenga una posición negociadora fuerte, que puede ser una explicación a esta situación, que nos dejen pagar a más largo plazo. ¿Por qué? Pues porque nuestro volumen de compras se incrementa, porque tenemos un poder de negociación más elevado, pero también una explicación razonable a este promedio incremento en los periodos medios de pago puede ser que la empresa carezca de capacidad y esté negociando aplazamientos, lo que podría ser un claro indicio de un inicio de una situación de insolvencia o dificultades de pago. Como he dicho anteriormente, toda esta información debe ser objeto de un análisis conjunto. El análisis de ratios o del mejor programa de ratios no puede determinar en ningún caso una contestación automática a cualquier tipo de análisis, y que debe ser complementado con tanto información de naturaleza económica y financiera como de naturaleza no financiera, como pueden ser la información que puede existir en los medios de información y las redes sociales, y examinar también la huella digital. Sin más, le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo, que desarrollará los ratios más relacionados con el medio plazo y hablará de una serie de supuestos prácticos. Sí, buenos días a todos. Gracias, Bernardo. Alfonso, tu intervención ha sido inmejorable. Pido disculpas por si no sé llevar el nivel de mi compañero. Y bueno, yo antes de continuar la intervención de la sesión de hoy, quería enfatizar en lo siguiente. Es decir, lo que pretende este seminario, esta charla, es poner de manifiesto que la aplicación de ratios de por sí no se puede hacer directamente desde unos estados financieros que obtengamos de registro mercantil. Esa información, si no está analizada previamente por un economista o por un experto auditor, nos va a inducir a error. ¿Por qué? Porque esa información no tenemos la exactitud, la evidencia de que sea veraz. A ello nos referimos a la NIAES 315, en la que se establecen unos trabajos mínimos que se debería realizar para obtener la evidencia suficiente de que esas áreas del balance son relativamente fidedignas, ya que no sería un trabajo de auditoría. Bien, siguiendo con mi exposición, hemos de comentar de que la aplicación de ratios ha adquirido notoriedad
por la reciente publicación en el mes de julio de la Directiva Europea de la Insolvencia, en la que se habla de mecanismos de detección temprana o test de estrés o test de incumplimiento, en los cuales ahora será la necesaria la aplicación de esas herramientas, que no pueden ser otras, de ratios para informar de esas situaciones peligrosas en cuanto al cumplimiento del crédito y la viabilidad. Bueno, recientemente se ha publicado el texto refundido de la ley concursal, que tendrá que ir acompañando la adaptación progresiva de la directiva europea, y pone en actualidad este sentido. Entonces vamos a seguir con la ponencia de los ratios, que concluiremos con unos estados financieros más o menos que cualquier parecido con la realidad es mera ficción, que pasaremos a analizar y aplicación. Yo empezaré por los ratios financieros, los ratios de gestión o actividad. Bien, lo primero que nos vamos a encontrar son el ratio de activos totales y ratios de activos fijos. En ambos mediremos la cifra de negocio y las ventas dividido por los activos totales y los activos fijos. Ahí obtendremos una rentabilidad, la rentabilidad de la compañía, que eso nos permitirá saber qué rentabilidad tiene, y será útil en el sentido de que nos dará una información para saber lo interesante o no que puede llegar a ser esta compañía a efectos de nuevos partners, de nuevos socios que necesitemos para afianzar una situación o una empresa en insolvencia. Dependerá obviamente del sector. Todos los ratios, todo lo que estamos haciendo en esta exposición dependerá cada uno del caso concreto. Obviamente este ratio dará resultados muy diferentes si estamos hablando de una sociedad que se dedica al alquiler, a la promoción, a la construcción de bienes de fincas urbanas para su posterior alquiler, a una inmobiliaria o a una comercial. Estos ratios habrá que ponerlos en su contexto. Los siguientes ratios a los que vamos a ver son los ratios para determinar el endeudamiento de la empresa en relación con el patrimonio neto. Nos encontramos un ratio general, que es un ratio sobre el endeudamiento, que se constituye el total pasivo partido por el patrimonio neto, en que líneas generales tiene que tener una horquilla de valores óptimos que sea entre el 0,7 y el 1,5. Cualquier valor que salga de la horquilla es indiciario, y informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en su relación con el patrimonio neto. Lo vamos a dividir en dos partes, este ratio de endeudamiento, en corto plazo y en largo plazo. En el ratio a corto plazo veremos como máximo que este tiene que estar por debajo del 0,5. Este es un claro ejemplo de la necesidad, cuando no obligación, por parte del economista, de un examen mínimo de esos estados financieros. Porque una incorrecta reclasificación del pasivo, de largo a corto, de corto a largo, induciría a error. Modificaría el ratio. Ejemplo, y que vamos a ver con cierta frecuencia, dada las circunstancias económicas en las que estamos. Aquellos pasivos financieros a largo plazo en los que se acuerde carencia. No se podemos encontrar de que una compañía haya renegociado lo que era su pasivo corto a un periodo de una carencia de 2 o 3 años. El ratio de endeudamiento a corto saldrá relativamente, hasta incluso podría llegar a ser aceptable, y en cambio el ratio de endeudamiento a largo plazo saldría con un valor que indicara de que van a haber incumplimientos. El endeudamiento a corto plazo vamos a estipular que como máximo no tiene que llegar a 0,5 y el largo plazo al 1,5.
A mí me gusta mucho hacer símiles, ¿no? Y los ratios son como una analítica. Es como una analítica médica. En función, a uno antes de hacerse una analítica ha de tener un rigor en cuanto a la dieta que ha adquirido al día anterior, ha de seguir unas pautas. Unos estados financieros a los que se tienen que analizar ha de haber un rigor anterior, que sería ese análisis previo previsto en la NIAES 315, a efecto de homogeneizar y determinar la relación de las partidas. En cuanto a los ratios financieros referentes a la rentabilidad, hemos seleccionado 4 ratios. Hemos seleccionado 4. Todos, hay ciertos que algunos se solapan entre ellos, pero también podrían haber más. Pero nos hemos centrado en 4. La rentabilidad de la empresa en general, la rentabilidad del capital propio y la rentabilidad de las ventas. Si la aplicación de los ratios es de carácter preventiva o si es de carácter constructiva, vamos a diferenciarlos. Si es de carácter preventiva, observaremos las variaciones a la baja de esos ratios que nos indicarán problemas de fondo. Si ya estamos en una situación de insolvencia y pretendemos ser unos economistas proactivos, es decir, mantener en valor esa unidad económica, que la podremos llamar unidad generadora de efectivo, unidad rama de actividad, unidad productiva, en función de los diferentes escenarios que en el derecho nos movamos, si es en el derecho concursal, si es en el derecho de reestructuración, a efectos fiscales, si es en el ámbito de la auditoría, las unidades generadoras de efectivo. Será muy importante analizar estos ratios para saber si tenemos valor o si las medidas que vamos a aplicar van a poner en valor esa compañía. Pensemos que una de las posibles soluciones que da la nueva directiva europea es la conversión de esas deudas en capital. Habrá que convencer el administrador o el profesional de la insolvencia que intervenga que eso es interesante para el acreedor por cuanto puede ser una inversión a futuro rentable. Y utilizaremos estas herramientas. La rentabilidad de la empresa. Nos vemos que es un indicador de la rentabilidad del negocio. Cuanto más alto es este ratio, obviamente mejor. Y la rentabilidad de capital es el beneficio neto partido por los fondos propios. Los fondos propios, bueno, todos aquí habrá que poner especial énfasis en partidas como los préstamos participativos, si esos fondos propios, si esos pasivos exigibles son o no son retornables, exigibles, como habíamos dicho anteriormente. Ahí habrá que hacer un análisis contractual del documento. Ahí sí que tendría que una intervención un poco jurídica. Y recordemos que dentro de la contabilidad esos préstamos participativos no configuran dentro de la estructura de los fondos propios del balance, pero sí en la memoria. Nos hemos olvidado, y este es un claro ejemplo, de la importancia de la memoria. No solamente como auditores o como economistas, expertos y miembros del registro de economistas forenses tendremos que analizar la integridad de esos estados financieros en la mencionada NIAES, sino tendremos que mirar si la información de la memoria es la adecuada. Recordemos de que esa información mínima la encontramos en las leyes de sociedades de capital, en los artículos 259, 260 y 261, como en su caso en el informe de gestión contemplado en el artículo 262. Es decir, se ha de realizar un trabajo previo de análisis económico, obviamente hecho por un economista, y un análisis de esa memoria. Porque en esa memoria obtendremos información que nos ayudará a la interpretación correcta de los módulos, de los diferentes ratios integrados en cada uno de los módulos. Seguimos al siguiente ratio, que nos encontramos la rentabilidad del capital propio.
que es el producto entre el beneficio neto y el capital propio. Este ratio mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos de la empresa en función del beneficio obtenido. La rentabilidad de las ventas, beneficio bruto partido por ventas. Este ratio, sobre todo, es muy importante a efectos de determinar, pues bueno, si una unidad productiva es eficiente o no es eficiente. Y será un ratio muy útil que utilizaremos en los procesos de reestructuración, a efectos de determinar qué medidas son necesarias para que la compañía sea viable. Una aplicación práctica de estos ratios nos encontramos en los informes que recientemente hemos firmado los economistas en los expedientes temporales de regulación de empleo, en los que, como economistas, como expertos, hemos tenido que validar las memorias de las aplicaciones económicas, de causas económicas o productivas adoptadas por cada una de esas empresas para beneficiarse de los beneficios regulados en esa legislación. Bien, ahora nos vamos a ir al ratio de disponibilidad. El ratio de disponibilidad es el producto del disponible partido por el exigible a corto plazo. Esto es el fondo de maniobra capital working. Es la parte del activo corriente que está financiada por los capitales permanentes. Esto es importante. Es importante porque no solamente nos predice si tenemos una situación a corto viable, como ha dicho Bernard, sino es el capital de trabajo necesario que nos tendremos que proveer para que nuestra UGE, unidad generadora de efectivo, tenga valor. No nos olvidemos que, como muy bien ha dicho Bernard, de que el Plan General de Contabilidad, la contabilidad tiene sus limitaciones. Es decir, el fondo de comercio no está contabilizado. Porque para que esté contabilizado, para que los estados financieros reflejen un fondo de comercio, este ha de ser como consecuencia de un acto lucrativo, oneroso, es decir, una transmisión. En cambio, la valoración de una unidad generadora de efectiva no refleja, mediante la aplicación de las NIAS-ES correspondientes, podemos llegar a determinar qué valor tiene esa unidad generadora de efectivo que correctamente no figura en el balance. Pero, sobre todo, la finalidad que tiene en el contexto en el que nos encontramos es en medir, en predecir las medidas que hemos de utilizar para obtener la eficiencia de las compañías en las que vayamos a intervenir. Establecemos como un valor del 0,3 como aceptable. Dependerá del sector de la empresa. Un valor más bajo es peligroso, ya que conlleva tensiones de tesorería, problemas de pagos. Un muy alto valor implica exceso de efectivo, lo cual puede ser una mala gestión financiera. Es decir, los ratios están interrelacionados entre sí. En el ánimo de ser útiles a todos los asistentes en este seminario, nos hemos atrevido a dar horquillas y valores. Nos reiteramos de que esos valores y esas horquillas hay que ponerlas dentro del sector y cada uno de las compañías. Es decir, no son dogma, no son ciencia cierta. En una situación en que la retribución a los activos financieros, a los activos líquidos, a las posiciones de tesorería fuera favorable, porque situación que no existe ni se la espera, pues claro, un ratio superior a 0,3 podría ser una situación de una mala gestión financiera. Un valor superior a 0,3, pues la reflexión que tendría que hacer el director financiero de la compañía o el economista encargado de la reestructuración es si, rebajando este ratio mediante la mejora de las condiciones de pago hacia los clientes, se traduciría en un mayor aumento de los beneficios por los descuentos en pronto pago. Eso iría en interrelación con los ratios del crédito comercial que ha explicado antes nuestro compañero Bernard Alonso.
ratios del crédito comercial muy, muy interesantes y que van a ser muy de utilidad, porque básicamente esos ratios, esa posibilidad de financiarnos con los acreedores es en la que nos vamos a encontrar y vamos a estar abandonados en la próxima crisis, bueno, en la crisis en la que estamos ya sumergidos. Bueno, el ratio de solvencia. Constituye la garantía a terceros formada por todos los activos reales de la empresa. Ratio del activo total partido por el pasivo. Antes de entrar en consideración de las limitaciones que la propia contabilidad ponen a este ratio, que muy certeramente el compañero Bernal ya ha anticipado, vamos a hablar de la horquilla. La horquilla que nos sirva como indicador general. Su valor debe oscilar entre 1 y 2 para que la empresa tenga suficiente garantía frente a los terceros. El óptimo está en torno a 2. Cuando mayor sea este índice, mejor es la garantía. Si es 1 o más, la empresa, esto es indicador, o mejor dicho, puede ser indicador de que la empresa posee las suficientes garantías ante terceros para cumplir todas sus obligaciones a lo largo plazo y a corto y mantener un excedente a efectos de liquidación. Esto es así sobre el papel. Esto es así sobre el papel, porque el activo total está contabilizado sobre las reglas del Plan General de Contabilidad y las normas de valoración. Bien, eso nos recoge posibles plusvalías que, si aplicáramos el valor razonable que existe también dentro de las normas de contabilidad, o la NIA es referente al deterioro de activos, podríamos corregir. Con lo cual nos volvemos a encontrar ante una limitación importante o una observación importante en cuanto a la aplicación y interpretación de este ratio que solamente puede hacer alguien que tenga los conocimientos necesarios. No nos olvidemos que las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales, las NIAS, las resoluciones del ICAC y el Plan General Contable es derecho contable. Es derecho contable. O sea, cualquier informe que hagamos nosotros como economistas en el que no se apliquen esas normas, se está de alguna forma incumpliendo lo previsto en la ley, en formas genéricas. Hago observación en los informes que hagamos los economistas de que la aplicación de esos ratios a sabiendas de que están mal aplicados, en la medida que constituya un informe, hago la advertencia de la separación entre la mala pericia y la falsa pericia, no objeto del efecto de hoy. La solución la tenemos en la norma contable, el valor razonable, que básicamente, si son activos inmuebles, podemos hablar, será el mayor de 2, la capacidad de generar recursos o lo que antes llamábamos valor de mercado. Pero ese valor de mercado nos hemos de remitir a las consideraciones que hace la norma, que es el valor entre partes independientes entre mayúsculas, bien informadas entre mayúsculas, ¿no? Y ante activos similares. Recordar la potencia que nos da esta observación. Independientes, bien informadas y activos similares. Eso, en la medida de que obtengamos transacciones similares de esos activos, tendremos la evidencia suficiente no solamente de determinar el valor razonable, sino de determinar otros valores como justiprecio, valores no reflejados en contabilidad, como las unidades generadoras de efectivo. Bien, ahora vamos a entrar en un ratio, que no es un ratio, que es la suma de varios ratios, que en definitiva vamos a oír hablar mucho de ellos y se van a utilizar bastante.
que son los ratios multifuncionales o multidimensionales, que es la aplicación de varios ratios para la predicción de la insolvencia. Cuando la directiva europea hablaba de las alertas tempranas, está hablando de estos mecanismos, de estas herramientas. Enfatizo algo muy importante. Para todos aquellos asistentes que no sean economistas, que no pretendan utilizar estos mecanismos sin los análisis previos y las consideraciones previas que hemos mencionado en la ponencia de hoy, porque sus trabajos partirán de datos que no pueden ser ciertos, o mejor dicho, predicciones vulnerables. Bueno, el más famoso de todos es Altman. Es un profesor alemán de la universidad, perdón, es un profesor, Edward Altman, es de la New York University de Stern, de School Business. Bueno, perdonar por mi profundo inglés manchego, bueno, catalán en este caso. La publicación de Altman, Score, fue publicada en 1968. En 2012 se actualizó la fórmula que vamos a usar. Y es utilizada tanto como empresas privadas, manufactureras o no, y privadas y públicas. Tiene un margen del error de entre el 6% y el 18%, lo cual se considera una desviación que acerca a una exactitud muy aceptable. Como ya os he comentado antes, este ratio se ha convertido en la medida más utilizada para calcular el cálculo del riesgo de insolvencia. En esta carátula vemos el desarrollo de la fórmula. Como veis, son la aplicación de varios ratios en su conjunto. Este relaciona varios datos, el de la liquidez, el margen obtenido con fondos propios, el volumen de reservas, de ventas y reservas. El producto de estos ratios, añadidos a una serie de coeficientes, nos da que su subproducto, aquí hemos denominado C, si es inferior a 1,8, existe una alta probabilidad de insolvencia. Si se encuentra entre 1,8 y 0,3, la situación es complicada, es compleja, controvertida, comprometida. Si es superior a 3, estamos en una situación aceptable, se considera que no estamos en una situación de insolvencia. Bueno, estas variables hay que ponderarlas en el sector y ya estará a cada uno de los supuestos en los que se vaya a practicar. Pero bueno, si alguno de los ratios es estrella en la ponencia de hoy o tengamos que destacar para los asistentes, es esta herramienta que vamos a utilizar de forma recurrente a partir de ahora. Bien, ahora ya, y para final de mi intervención, vamos bastante bien de tiempo, eso permitirá pues, que alguno de los asistentes, bueno, de los compañeros y sobre todo el gerente del aula de economía, Xavier Martí, que es un experto en la materia, pues que haga una intervención para enriquecernos a todos en cuanto a lo que aquí se està comentant. Perdona un moment, Rodrigo, perquè abans l'Emilio ha dit que teníem fins a la 1:30, però de fet estava programat fins a la 1. Per tant, tot i que ens allarguem una mica, tampoc és que anem sobrats de temps. Entonces, no vamos sobrados de tiempo y vamos a ir al grano. Bien, ahora nos vamos a encontrar con una sociedad que es una sociedad cooperativa. Lo primero que tenemos que saber es en qué mundo nos vemos, cuál es la actividad. Es una sociedad cooperativa en la que recibe suelo público a cambio de unas concesiones a más de 50 años, en la que la sociedad construye, promociona para hacer vivienda social. Es decir, la rentabilidad estará en el alquiler de esa vivienda social que vaya a promover. Nos hemos centrado en el 2018 y 2019. Bueno, vamos a ir mirando
el balance a primera vista, a lo que veríamos cualquiera de los economistas que aquí estamos presentes mirando el activo. Lo primero que nos llama la atención, dando por bueno de que las inversiones son las que son, que hemos pasado el filtro del activo corriente, no el activo corriente, lo primero que nos encontramos es que dentro del activo corriente hay una partida de 85.000 euros que la componen inversiones con otras entidades particulares, con entidades vinculadas. En este concreto era un préstamo a un socio. La pregunta que nos tendríamos que hacer es esto, esta partida no es realizable, puede ser realizable, nos tendrán que convencer, la tenemos que poner dentro del activo corriente o no la tenemos que poner del activo corriente con la consecuencia. A efectos de que intervengamos como administrador concursal en esta compañía, bueno, este préstamo puede ser de alguna forma una partida reintegrable, etc. Afectará al ratio. Pero ahora pasemos al pasivo. En el pasivo, lo primero que nos observamos es el capital social, los fondos socios, los fondos, el capital social, el capital desembolsado. Nos encontramos ante una compañía infracapitalizada. Nos encontramos ante una compañía infracapitalizada. La segunda variable que vamos a observar es de que tenemos resultados de ejercicios acumulados anteriores negativos. Es decir, que la actividad que es la que es la explotación de los alquileres, no cubre los gastos. Si tenemos en cuenta de que los gastos solamente es la amortización de la obra, el gasto financiero, etc. Eso ya es muy indicador. Y ahora nos vamos a la trampa. La trampa que la hemos averiguado o bien por la memoria, pero sobre todo por las memorias posteriores que se han producido o por otra documentación. Es que el pasivo no corriente a largo plazo contempla la totalidad de la financiación bancaria. La totalidad. ¿Por qué? No es que exista un error de reclasificación, que la deuda a corto plazo esté erróneamente contabilizada a largo, cosa que podría suceder. Es que la compañía tiene pactada con la entidad crediticia una carencia de 3, 4, 5 años. ¿Cómo cambiaría ese ratio si pasáramos, si ese pacto legal, jurídico, real, pero cómo llega a distorsionar los estados o la interpretación de los estados financieros? Los otros acreedores son la pregunta que me podríais hacer en cuanto a otros acreedores, 500.000 euros, son acreedores que no tienen nada que ver con las entidades financieras. Luego, si nos vamos a los resultados del ejercicio, ya lo hemos analizado en los fondos propios. En los fondos propios observamos de que en el ejercicio precedente hubieron pérdidas, en el ejercicio actual el resultado es pírrico y que la cifra de negocios que se corresponde por el alquiler pues es desproporcionadamente baja atendiendo a las deudas contraídas con terceros. Volviendo al balance, al pasivo, me he olvidado de comentar de que si miráis el capital, si miráis la financiación, veréis que hay una partida importante de subvenciones, donaciones, etcétera, subvenciones públicas. Bueno, aquí el economista tendría que analizar los condicionantes de esta subvención, porque en la medida que estemos viendo que esta compañía está peligrando, pues pueden existir incumplimientos que hagan que estas subvenciones pasen a ser de carácter exigibles con las consecuencias catastróficas para los estados financieros. Bueno, un previo análisis de la lectura de esta compañía, pues nos encontramos sin aplicar los ratios. Nos encontramos de que tiene un 90%, que el endeudamiento es de un 90% del activo,
si tenemos en cuenta que el objeto social de la compañía no es vender ese activo, porque es ponerlo en alquiler, pues vemos que la viabilidad de la compañía o la rentabilidad, como veremos después, es nula. El fondo de maniobra es más de 140.000 euros, pero si hubiéramos hecho esos ajustes que podríamos llegar a hacer de quitar del activo el préstamo participativo y que el pasivo financiero estuviera corregido como pasivo a corto, como activo pasivo a corto plazo, nos encontraremos con un fondo de maniobra negativo. Y hemos advertido que la financiación ajena financiera tiene un periodo de carencia al 2020, pruebas analíticas que nos van a ratificar todas estas evidencias que hacemos del análisis del entorno y de la documentación de la memoria, nos van a servir para que la aplicación de esos ratios sean coincidentes. En la medida de que la aplicación de esos ratios no sean coincidentes con la información que nosotros hayamos obtenido mediante las NIAS 315, quiere decir que algo falla. Que algo falla. Eso es indicio de algo. Algo que tendremos que comprobar, determinar. Una de esas pruebas de análisis es, debido a que esta cooperativa y la vivienda social la desarrollaba en una provincia que no era ni Madrid, ni Barcelona, ni Gerona, no vamos a decir la provincia, la media del precio de alquiler de una vivienda de esas características rondaba la media de los 325 euros. ¿De acuerdo? Cuando la cuota hipotecaria por entidad sería 410 euros. No se alcanzaba ni al 80%, no se alcanzaba ni el 80% del crédito hipotecario a efectos de su devolución. Bueno, obviamente la solución que llegaríamos cualquiera de los economistas que estamos aquí en esta charla, o una de las posibles soluciones, sería pues, poner en venta parte de esas viviendas que se pusieron en un origen eran viviendas de interés público, de alquiler social, pero ¿qué consecuencias tendría ello? Primero, la posibilidad, si legalmente se podría hacer, pero de alguna forma podría perjudicar a los fondos propios porque no estaríamos cumpliendo las condiciones por las cuales los entes públicos, el dinero de todo, nos dotaron de fondos de esas cantidades que hemos visto anterior. Nos observamos analizando el cash flow del año 2016 y 2015, que son cash flows negativos, no salen aquí en el informe, y luego hay una serie de debilidades que no hemos visto en la memoria, pero que con nuestra experiencia como economistas podemos determinar. El porcentaje de morosidad. Porcentaje de morosidad que hemos determinado en la aplicación de los ratios que ha explicado el compañero Bernardo Alonso. Y luego, todo el mundo sabe, y si estamos en el sector, que en este sector se ha de aplicar un fondo de reserva, una provisión, a efectos de mantener las reparaciones por el uso constante, diario, que pueden haber en el sector de arrendamiento de viviendas y que, según la ley de arrendamientos urbanas, es de obligación del propietario. Eso no estaría contemplado y agravaría. Bueno, ahora en esta transparencia vamos a ver la aplicación de los ratios dentro de las horquillas que os hemos dicho. ¿Vale? El primero de los ratios, el que nos encontramos, que es el ratio general de liquidez general o corriente, nos da, como aquí indica, menor a 1,5, que es lo que habíamos dicho. ¿De acuerdo? Eso ya indica disculpar por el concepto de suspensión de pagos, pero se refiere a la nueva atención de pagos, no a la antigua ley. ¿De acuerdo? Ya la aplicación de este ratio, como no podría ser de otra manera, nos indica de que hay riesgo de suspensión, de incumplimiento, de insolvencia
inminente. En la prueba de ácido, lo mismo, 0,8. Recordar que la prueba de ácido en épocas anteriores, sobre todo en la mía, se entendía como una prueba demasiado dura, por eso ahí su nombre, y poco practicable. Ahora se utiliza. Prueba defensiva. La empresa no tiene del 100, que sería el ratio estimado, solo tiene un 17%. Solo tiene un 17% para cumplir sus obligaciones. El índice de tesorería, menor que el intervalo recomendable. Menor que el intervalo recomendable. El valor recomendable sería del 0,2 a 0,3. Todos estos ratios estarían agravados si se hubieran producido esos ajustes o si se produjeran esos ajustes que la NIAS 315 nos hubiera tenido que aplicar. Hablando de la rotación de la cartera, en este caso no es excesivamente recomendable, pero aquí, si entendemos que es el cobro de arrendamientos, pues aquí, ¿esto qué quiere decir? Pues el sentido común me dice que tendría que ser de 0 a 30, que es el pago de la renta. Pues esto es indicador de que alguien no está pagando los alquileres. Rotación de inventarios. Bueno, no aplicable porque nos están vendiendo los inmuebles. Rotación de caja y bancos y de activo fijo. En este caso no sería aplicable, pero indican la nula rentabilidad. Indican la nula rentabilidad. ¿Cómo vamos a conseguir nuevos partners en un proceso de reestructuración? ¿O cómo vamos a convencer a aquellos acreedores privilegiados ordinarios que reestructuren y reconviertan su deuda en pasivos exigibles o en participaciones del negocio si la compañía no es viable? Estaríamos ante un supuesto, evidentemente, que el economista llegaría a la liquidación. Ratio de endeudamiento. Este nos sale por encima del ratio recomendado. Sale del 18 al 14 cuando tendría que estar entre la horquilla del 0,7 y el 15. Y el 1,5, perdón. El ratio de endeudamiento a corto plazo por debajo del 0,5. Ya no menciono la susodicha y repetitiva mención a la reclasificación. Ratio de endeudamiento a largo plazo, 17,78. Máximo recomendado, 1,5. Ratios de rentabilidad, no es atractiva. Esta compañía no es atractiva. No es viable por su rentabilidad. ¿Eso qué dice? ¿Eso qué dice? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay unidad productiva, que no hay unidad generadora de efectivo, de que no habrá nuevos socios o nueva gente que quiera invertir y que difícilmente generaremos recursos para pagar nuestras deudas o para cumplir un convenio aprobado en sede concursal. Ratio de disponibilidad por encima de 0,3. No puede afrontar sus deudas. Ratio de solvencia, más de lo mismo. El valor óptimo, aunque en este estaría dentro del intervalo por la perversión de las cuentas anuales, en el sentido de que se considera que el préstamo participativo se puede devolver y la reclasificación a corto o largo plazo. Vosotros me podéis preguntar, en la medida de que yo he hablado de la NIA 315, de que por qué no he hecho los ajustes, indicar los ajustes. Y os voy a explicar por qué. Porque esta sociedad está auditada. Está auditada en cada uno de los ejercicios. Está auditada en cada uno de los ejercicios. Bueno, yo aquí acabaría mi ponencia, ¿no? Me parece que la he hecho no Martí, en un tiempo razonable y no sé, espero que haya sido de vuestro agrado. Martí, como
académico, profesor de universitat... No, Rodrigo, compañeros... aquí estic com a company i president de la comissió, no passa res. Bé, gràcies Bernardino, gràcies Rodrigo. Ha estat una exposició molt intensa i extensa del tema de les ràtios aplicades a la insolvència. De fet, preguntes com a tal en aquests moments no n'hi ha. Sí que us traspasso un comentari d'Albert Fernández en quant a la incidència o la importància que té l'IVA en l'anàlisi de la liquiditat. Diu, sobretot quan el període de cobrament és llarg i també quan es paga amb IVA i es cobra sense, afegeix. No sé si teniu algun comentari a fer. Sí, una cosa es, bueno, por todos es sabido el equilibrio económico-financiero. A efectos de los ratios, hay que tener en cuenta los resultados de balance. En este caso no, este caso es un caso muy sencillo, porque así era más fácil de explicar. Es una actividad exenta, es el alquiler de viviendas. Es una actividad exenta por cual no hay IVA y el IVA que se paga es mayor coste. Entonces, en los supuestos que habla el compañero, sobre todo a efectos de planes de viabilidad, hay que determinar el cuadro económico y el cuadro financiero y determinar los flujos de caja en función de sus cuantías y no por su corrección en la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues, yo quería añadir una circunstancia, simplemente recordar la posibilidad de recuperar el IVA a través de los preceptos del artículo 80 y las ventanas temporales, que en muchas ocasiones se dejan pasar y supone una penalización adicional al hecho de una insolvencia. Y cuando los saldos son elevados, pues suponen cantidades relevantes. Sí, el tema del IVA da para mucho, porque también nos podemos encontrar con las situaciones perversas de los bienes de inversión, en los cuales aquellas ventas de aquellos bienes de inversión que nos hayamos deducido se produzcan dentro del periodo de 10 años y eso signifique un coste para el concurso, un coste para la entidad. El tema del IVA verdaderamente afecta y son muchas variables y mucha es la casuística. Molt bé. Si em permeteu, un comentari i una pregunta, perquè he trobat molt interessant la inclusió de l'anàlisi multivariant a través de la Z d'Allman. Aleshores, el Rodrigo això ho ha lligat amb la Directiva Europea d'Insolvència i la meva pregunta és, el text refós de la llei concursal que s'acaba de publicar introdueix alguna referència a aquesta necessitat de la utilització d'aquests ratis preventius? Aquesta era la pregunta i, si em permets, afegir un comentari perquè, a part de la Z d'Allman, tenim a Espanya un anàlisi fet sobre 80.000 empreses espanyoles en l'any 2016 i s'ha extret també una Z, diguéssim, adaptada a la situació espanyola. Ho dic per l'interès general. Bernard, yo creo que en el texto refundido no se habla de esto. No. Lo que pasa es que el texto refundido, y Bernard me puede corregir si no soy exacto, en el tema, lo que se ha comentado en el REFOR y en el Consejo Directivo al que tengo el honor de pertenecer, es de que a medida que se vaya aplicando la ley y en los plazos previstos, que es julio del 2021 prorrogable un año más, se vaya adaptando esa directiva y se vaya desarrollando. Obviamente hemos mencionado el ratio de Allman porque a nivel universitario es el más conocido y eso habrá que adaptarlo. De todas formas, pensar una cosa, y esto es una reflexión que me hago yo como economista, miembro del REFOR. La responsabilidad que podemos tener como economistas. La responsabilidad que podemos tener como economistas, yo entiendo que es el economista que haga este informe y que este informe pueda afectar la decisión de terceros,
esos terceros puedan ser acreedores y proveedores, sí que puede haber una responsabilidad, pero sería de aplicación por equiparación, a mi entender, a mi modesto entender, lo que establece la Ley de Sociedades de Capital cuando habla del experto, que tendría que hablar del economista experto, pero habla del experto, en el que se dice que no se entenderá que existe responsabilidad si el perito, si el economista, perdón, ha autorizado los estándares y cánones de su ciencia. En la medida que nosotros utilicemos los cánones y los estándares de nuestra ciencia, que mucha es derecho contable, como las mías estaríamos exentos de esa responsabilidad. Y es de suponer, y es razonable pensar, que estas fórmulas, las de Altman, como la adaptada, los trabajos inmejorables que ha hecho Lactit, Uriol Amat, etcétera, estarían dentro de los, obviamente, estarían, por supuesto, estarían dentro de esos estándares de la profesión. Molt bé. De moment veig que no hi ha cap més pregunta. No sé, Emilio, si tu vols fer alguna pregunta, alguna intervenció. No, yo no, simplemente felicitar a los ponentes por su exposición y referirme que es importante que la aplicación de esos índices financieros, esos ratios, cuando se hagan sobre estados financieros intermedios, que los estados financieros intermedios se apliquen las políticas como si fueran cuotas anuales, porque hay muchas empresas que en la contabilización de estados financieros aplican los mismos criterios que se aplica en el cierre del ejercicio. Es decir, hay contabilizaciones que no tienen una homogeneidad. Cuidado en la aplicación de los ratios financieros, sobre qué base de datos lo hacemos. Eso es importantísimo. Y también tener en cuenta que en los informes de auditoría pues hay muchas veces incorrecciones materiales. Entonces, si estas incorrecciones materiales no están aplicadas en los estados financieros o las cuentas anuales, debemos de incorporarlas para que los ratios financieros nos den una conclusión correcta, porque si esas incorrecciones materiales no contabilizadas, indicadas en las salvedades de los informes de auditoría, no se aplican, pues habría una distorsión de la realidad. Simplemente hacer este pequeño matiz. Por parte mía, no tengo nada más. No sé si estamos fuera de tiempo, Martí, para hacer alguna pregunta. Vale. Bueno, veo en el chat que Ruth Vilaró tiene una pregunta. Lo que pasa es que no la estoy encontrando después en la lista de participantes para abrirle el micro. Y entonces no sé si la puede hacer escrita y así le respondemos. Porque... mira, ya la tengo. Un momento que le doy voz. Ruth, quan vulguis. Hola, bon dia. Bon dia. La meva pregunta és en relació al ràtio de disponibilitat per als dos ponents. Volia la seva opinió en un entorn d'incertesa com l'actual. Quin seria el valor ideal d'aquest ràtio per a considerar que l'empresa pot continuar endavant? Gràcies, sense Ruth. desaprofitar recursos, vull dir. Moltes gràcies, Ruth. Yo creo que es una pregunta difícilmente cuantificable actualmente. Es decir, toda la contabilidad que tenemos, toda la fuente de información está basada, o la mayoría de los estados financieros lo estamos realizando bajo el principio de empresa en continuidad. Yo muchas veces me cuestionaría si esos datos no deberían ser ajustados a un principio de empresa en liquidación. Con lo cual creo que el nivel de incertidumbre es tan elevado que conforme vayamos evolucionando un poco en la evolución económica y también sanitaria de la pandemia podríamos ajustarlo, pero actualmente yo creo que el nivel de incertidumbre es tan elevado que yo no me atrevo a decir una cifra, salvo que Rodrigo tenga una opinión diferente. Porque estaríamos dentro del análisis previo que ha dicho Bernardo Alfonso sobre las variables exógenas. Estas variables exógenas, como es el coronavirus y el parón actual, equivalen a un parón. Es decir, es como tomarle el pulso a un muerto, ¿no? Es un poco esa variable. Lo único es ver la evolución. Yo tampoco me atrevería. Y luego, además, cada uno de estos ratios se ha de aplicar en su conjunto dependiendo del sector,
y dependiendo de la evolución del sector. Pensar que hay variables exógenas muy importantes, de carácter legal, actividades que se podían hacer, que no se podrán hacer, el coronavirus, el cambio de los canales de distribución que se verán agudizados como consecuencia de lo que ha sucedido, de esta pandemia. Habrán muchos canales de distribución al detalle, al menor, que se hacen en puntos de venta localizados, pues que la variable de la elasticidad de la oferta y la demanda la llevará por otros canales como la compra virtual, la compra por Internet, con lo cual eso pondrá en serio peligro pues, algunos comerciantes, algunas actividades empresariales. Mi ponencia sobre todo está basada en las pymes, ¿de acuerdo? Porque en las micromagnitudes i en les micropymes. Sí, si em permeteu afegir, estic absolutament d'acord, evidentment, amb el que han dit tant el Rodrigo com el Bernardo. Hi ha una cosa que és important, que tenim accés com a economistes, que és, per una banda, les publicacions de ratis sectorials que està fent l'ECCIT des de fa uns quants anys, basada en la informació dipositada en el registre mercantil, i, per altra banda, des de fa relativament pocs mesos, una aplicació de ràtios que ha dissenyat el registre d'experts comptables del Consejo General d'Economistes, que ens permet, amb el sistema XBRL, fer una anàlisi de ràtios també sectorials, si convé. Per tant, tot això són eines dels quals els economistes podem disposar. Y que estarían dentro de los cánones y estándares de la profesión y darían seguridad al trabajo del compañero. Bueno, pues yo diría que ahora sí que os parece la 1:30 que yo me he anticipado, la 1:30 que hasta la 1, pues vamos a cumplir el horario de la 1:30. Perfecto, perfecto, Emilio. Moltíssimes gràcies a los ponents, al moderador també, Martí Garcia, i també, sobretot, a tots els assistents a aquesta sessió.